Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Laura Rodríguez, parte del equipo aquí del Centro de Estudios de Nutrición Ubicado en Campo. Y hoy tenemos un tema súper especial con una súper invitada, la doctora Mónica Ollán. Es médica egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León y especialista en pediatría, una disciplina que eligió motivada por su interés en promover el bienestar integral desde los primeros años de vida. Se- su compromiso es acompañar a las madres en este proceso, en especial con atención a los pequeños detalles que pueden generar un efecto significativo. Está certificada como consultora de lactancia y completó nuestro certificado del Centro de Estudios de Nutrición Ubicado en Campo como nutrición basada en plantas y tiene el objetivo de dar una atención mucho más integral que abarque no solo la medicina, sino todas las áreas de la vida y pues el estilo de vida. En el ámbito personal disfruta mucho la cocina, en especial la preparación del pan de masa madre. Y bueno, yo he probado ese pan y es una delicia. No les puedo explicar literalmente el mejor pan que he probado. Y eso lo utiliza como forma de expresión creativa y también es maestra de yoga y considera el yoga una práctica fundamental en su vida. Bienvenida, Moni. Muchas gracias, Lau. Pues gracias a todos también por haberme dado la oportunidad de hablar sobre este tema que me apasiona demasiado y como les decía, creo que el tiempo pues no va a ser suficiente para todo lo que me gustaría decir y sobre todo por la complejidad del tema, ¿verdad? Pero vamos a tratar de resumirlo y puse también información de más, mejor que haya de menos. No estaba segura si alguno de los que nos escuchaban iban a entender muchos términos médicos y luego está también aparte como que toda la terminología de la cocina de la masa madre, que es pues otro diccionario que habría que compartir. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a tratar de cubrir estos puntos. Primero que nada, ¿qué es la masa madre? ¿Cuáles son los beneficios que tiene a la salud? ¿Cómo impacta en la microbiota? Y cómo funciona la digestión. En cuanto a la diferencia entre pan comercial y de masa madre, pues vamos a hablar un poco sobre los procesos, calidad, el valor nutricional y las etiquetas, que creo que también es de lo que más nos va a importar saber y entender para poder aconsejar en este sentido, y la diferencia que tienen el impacto de la salud, tanto el pan de masa madre como el pan de caja. Y después voy a tratar de darles no sé si pueden ver mi apuntador, pero bueno, cómo iniciar tu propia masa madre paso a paso, el proceso, cómo es el proceso. Es un proceso largo, entonces como les digo, voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible, pero si hay alguna duda, pues me pueden interrumpir, porque creo que aquí no me van a salir los chats, entonces me interrumpen. Y bueno, vamos a empezar. Me gustaría hablar un poquito de historia, ya que pues el pan que hay más viejo que el pan, pues probablemente sea uno de los primeros alimentos del cual tenemos registro de que existió incluso desde hace aproximadamente se calcula 2000 a 5000 años antes de la era común. Y esto lo podemos ver en jeroglíficos y dibujos que habían tallado los egipcios, que si pueden ver este de acá me encanta porque parece como una panadería realmente, eh, todo el proceso, ¿no?, que hacían, y está muy interesante. También les puse esta foto del trigo que usaban en ese entonces, que era el que estaba disponible en la región. Y pues bueno, fuera de los egipcios, creo que también hay muchísima historia sobre la masa madre y el pan en general. Y también como en cada cultura es diferente, porque bueno, esa es la historia más, les estoy tratando de hablar como desde lo más antiguo, pero también está la historia de cómo se ha usado pues en México, de todo el impacto que ha tenido, por ejemplo, cuando llegó con el Gold Rush en California. Y aquí en México, pues los procesos que hacemos también similares de fermentación con granos, que al final de cuentas, pues siento que es parte de lo mismo, del mismo tema, ¿verdad? Muy, muy interesante y pues muy ubicuo también, creo, en todo el mundo en general. A todo el mundo le gusta el pan, todo el mundo, bueno, a la mayoría, o al menos yo no conozco a nadie que no, pero sí, pues hay de panes a panes. Entonces, hablando un poquito de los beneficios y para definir qué es masa madre, me gustó ponerles
gráfica que, aunque trae mucho texto, creo que pues lo resume bastante bien. Básicamente la masa madre es harina, un cultivo que está hecho a base de solamente harina, agua y todos los bichos que van a crecer de ahí. Entonces, esa sucesión o esa evolución de los bichitos, levaduras, bacterias que van a crecer ahí, van a variar de, primero que nada, los ingredientes, o sea, no va a ser lo mismo, obviamente, que uno de harina de trigo, uno de harina de centeno. Básicamente se puede hacer a base de cualquier harina, sí, incluso gluten free, que también a veces es una pregunta muy común. ¿Se puede hacer a base de cualquier harina? Sí. Entonces, bueno, todo eso va a ir creando esta adaptación, se van a ir adaptando conforme va pasando el tiempo, los lactobacilos, levaduras y otros bichitos que vayan creciendo ahí, hasta que se forma un cultivo ya que podemos llamar maduro. Y este es el proceso inicial en donde muchas personas que hacen su masa madre pues se pierden porque a veces el cultivo no madura y se infecta o se contamina o se inocula por algún otro bacteria y entonces se echa a perder nuestra masa madre. Pero todo eso va a afectar diferente. También esto creo que es algo que quería tocar desde un inicio porque, y a lo mejor lo voy a seguir mencionando durante la presentación, porque hay muchos factores que van a impactar la calidad del pan que hagamos. Y todos los panes al final de cuentas van a ser diferentes. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, también es difícil medir exactamente qué beneficios, exactamente qué bacterias, exactamente números, dame números, cuánto me va a aumentar o a disminuir mi índice glicémico un pan de masa madre versus un pan comercial. Porque bueno, como sabemos, en la dieta hay muchas otras cosas que afectan esto y no es solo el pan o cómo se hizo el pan, con qué harina, también con qué te lo estás comiendo, cómo es tu microbiota para empezar, ¿verdad? Entonces están todos estos factores que al final de cuentas no nos dejan dar como datos exactos, pero sí tener una idea muy general de lo que pasa cuando consumimos pan de masa madre. Entonces, estos factores que afectan el microbioma, que aquí estamos hablando más bien del de la masa madre, va a ser la temperatura, el tiempo de fermentación, qué tan frecuentemente le das de comer, si está hidratado puede ser a un 50% o a diferentes escalas y pues obviamente también la harina que hayamos elegido. Pero bueno, uno de los beneficios que sí, y bueno, también de cómo fue la fermentación de esas bacterias. Lo que sí definitivamente son constantes en cuanto a beneficios de masa madre vamos a hablar primero de los beneficios a la salud, que esto también lo tengo en diferentes gráficas por si hay unas personas que quieren irse a más detalles, pero a grosso modo, pues nos va a proveer beneficios intestinales porque durante este proceso de fermentación, que a la vez puede variar, estas bacterias van digiriendo las cadenas de gluten y eso hace que pasen muchas cosas. Desencadena varias reacciones que va a reducir al final de cuentas el gluten que está en la harina. De alguna forma se predigieren también ciertas cosas como el ácido fítico y vamos a obtener, aquí dice nada más probióticos y prebióticos, pero también posbióticos, faltó. Y en cuanto al control glicémico, que tal vez es lo que nos interesa en nuestros pacientes, pues todo este proceso que pasó antes, durante la fermentación, nos va a ayudar a también tener un mejor control de la glicemia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se liberan durante el proceso de fermentación más
carbohidratos o fibra soluble. Y eso, como cualquier cosa en la salud también, desencadena varias cosas que, por ejemplo, la sensibilidad a la insulina. Si tenemos algo que no está liberando azúcar o liberando los nutrientes tan rápido en el torrente sanguíneo, pues sí va a mejorar también por consiguiente la sensibilidad a la insulina, lo cual es bueno pues para nuestros pacientes de tipo 2. Podemos decir incluso que disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular por esto mismo. Entonces, como es como una cadena, ¿no?, de cosas que es lo que pasa cuando comemos en general. Y también podemos hablar de vitaminas y minerales, incluso antioxidantes, mejora pues la energía y podemos decir que hasta nuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Porque esta liberación de glucosa en la sangre y de digestión pues tiene también ese impacto en nosotros. Y hablando ya de cosas un poquito más superficiales, por decirlo así, o no tan importantes o no tan de la salud, siempre el pan de masa madre sabe mejor, tiene un mejor aroma, textura y, bueno, aquí es lo mismo, solo por si para ustedes es más fácil verlo como una tabla, básicamente es lo mismo, son muchos. Y como les digo, muchos de estos pues vienen siendo consecuencia el uno del otro, como lo que les comentaba del control glicémico, y eso pues va a afectar o influye en la calidad o lo que estamos buscando para ofrecerle o para recomendarle a nuestros pacientes. Entonces no me voy a quedar mucho en esa diapositiva, si quieren regresarnos también nos regresamos, porque como les digo agregué muchas para tener más información que de menos. Pero bueno, los podemos reducir a esto, que no me gusta mucho reducir, pero sí, bueno, en cuanto a salud gastrointestinal, reduce los FODMAPs, reduce la cantidad de gluten y ácido fítico por el proceso de fermentación larga que implica en la elaboración de este pan, y proporciona prebióticos, probióticos y posbióticos. También en cuanto al control glicémico, pues va a disminuir el índice glucémico, sobre todo si lo comparamos con un pan que no ha pasado por un proceso tan largo de fermentación o que no tiene los mismos ingredientes que tiene el nuestro. Va a mejorar esto la sensibilidad a la insulina y los riesgos de diabetes tipo 2 y por consiguiente enfermedades cardiovasculares. Les digo, yo lo veo como una cadenita de cosas que van pasando en consecuencia de una primera, ¿no? En cuanto a lo nutricional, también aumenta la biodisponibilidad de vitaminas y minerales y, como les decía, pues la calidad del pan. Entonces, otra cosa importante que tenemos que saber, que a lo mejor ya es muy técnico, pero hay tipos de masa madre. Entonces, usualmente, y del que vamos a hablar, es del tipo 1. Lo voy a dar aquí sí a la siguiente, porque el tipo 1 es la que básicamente nosotros hacemos en la casa, pero es importante, me parece importante que lo supieran porque así vemos también la diferencia entre el pan industrial o el que podemos comprar en a lo mejor el súper o el que compramos en una panadería. Los que compramos en una panadería usualmente son tipo 1, que es este primer proceso. Simplemente agua y harina, y eso lo vamos a alimentar, que aquí en inglés se traduce como backsloping, pero lo vamos a alimentar hasta que tengamos una microbiota estable. Y ahora sí ya lo podemos llamar masa madre. Técnicamente también varía a qué se define como una microbiota estable. En general, aquí, por ejemplo, dicen, bueno, si haces eso 10 a 15 veces, si lo alimentas 10 a 15 veces, ya vas a tener una microbiota estable. En teoría sí, pero usualmente se tarda alrededor de 6 meses para poder decir que tienes un cultivo estable. Y ya que tienes la masa madre, lo sigues alimentando y, bueno, haces pan. Ahora, el tipo 2, que es uno más usado cuando quieren hacer el pan más rápido, por ejemplo, en panaderías,
agregas agua y harina y a esto le agregas un cultivo. No sé si han visto también en las panaderías, a veces ya lo venden como tal el cultivo y entonces básicamente lo inoculas a tu masa madre, más bien a tu harina y a tu agua y tienes tu masa madre. Y entonces esto, por ejemplo, si se fijan, no toma una alimentación, no lo tienes que alimentar, simplemente está como, ya nada más agregas el cultivo y ya está, ya tienes tu masa madre. Y luego el tipo 3, que es igual, agarras la harina, la sal y agregas otro tipo de iniciador o cultivo o como le quieran llamar. Y en este tipo sí lo alimentas nuevamente para que pueda madurar y casi siempre, bueno, usan más bien, ya tiene como un perfil de sabor estos inoculadores, que les digo, no sé si alguien ha tenido la curiosidad de buscarlos, va a ver que te los venden en Amazon y vienen, o incluso en las panaderías y vienen así marcados como harina para preparar masa madre. Y no tienes que hacer todo este proceso de alimentarlo y así, pero bueno, tiene sus ventajas para la industria y tiene sus desventajas también porque pues los bacilos o la microbiota de tu cultivo no va a ser el mismo que si hacemos el tradicional, por decirlo así. Entonces, un poquito más de la digestión. Bueno, como ya saben, la alimentación y cuando comemos masa madre, pues pasa desde lo que va, o más bien la digestión inicia desde la boca. Bueno, no desde la boca, es más, dije mentiras. Nos enseñaron siempre que la digestión inicia desde que uno ve la comida, ¿verdad? Que es la fase cefálica del cerebro, que es oler el pan, simplemente, o a lo mejor escucharlo, ¿verdad? Todos nuestros sentidos empiezan a actuar y eso hace que en nuestro cerebro se empiece a desencadenar una cadena, por decirlo así, bueno, valga la redundancia, una cadena de eventos que empiezan ya a generar o inician la digestión. Entonces, en la boca también sucede un poco de digestión, en el estómago todo esto, en el intestino delgado también. Y ahora la masa madre nos va a afectar pues en todos los sentidos, pero más importantemente en la digestión que empieza desde el estómago, también disminuyendo el tiempo de vaciado gástrico por precisamente todas las características de la masa madre, y en el intestino también va a disminuir un poco el tiempo de tránsito intestinal, va a ser diferente pues dependiendo de la composición, y al final la absorción de nutrientes en todos estos pasos también va a ser muy diferente, y lo que sucede en la sangre, como ya hablamos, y vamos a hablar un poquito también más adelante, pero como les digo, es algo que va siendo repetitivo porque pues es muy característico de la masa madre. Entonces, hablando un poquito de digestión, por si, también eso lo quise mencionar, por si hay a lo mejor algunos oyentes que no están muy relacionados con el tema de la digestión, sí me gustaría hacer ¿cómo se dice? La definición, ¿verdad? De digestión, que es la disrupción mecánica. Hay una disrupción química y hay una digestión de los microbios. Ups, se fue la luz un poquito. Espero que no se haya cortado. Y esto va a impactar en la biodisponibilidad, perdón, de los nutrientes, que es esa parte de los nutrientes que se van a absorber y que se pueden usar para funciones fisiológicas. Y otra cosa es la bioaccesibilidad, que es la parte del nutriente que se vuelve accesible dentro del sistema digestivo. Entonces, sí me escuchan, ¿verdad? Es que se está como que yendo la luz en mi casa, entonces. Sí, te escuchamos. Ok, esta me la voy a saltar por lo pronto. También
por si alguno de los que me están escuchando no son médicos o no están muy relacionados con el tema, tal vez a esta tabla no va a ser tan relevante para ellos, pero bueno, para los que sí, quería poner aquí las diferencias entre cuando alguien te dice, ay, es que no me cae bien el pan, ¿verdad? Que es, yo creo que bastante frecuente para nosotros. No te cae bien, hay que investigar por qué. Porque pues puede ser muchas cosas. Realmente una alergia al trigo como tal, que es lo que más me preocupa o la pregunta que yo siempre quiero como sacar primero, es, bueno, la alergia al trigo es relativamente rara, pero sí existe, ¿verdad? Entonces, esto, en este caso sí necesitamos algo que sea libre de trigo, gluten free. Y enfermedad celíaca es cuando hay una enfermedad autoinmune. Y bueno, también aquí otra cosa importante de las tablas, de esta tabla, perdón, es cuál es el trigger o la fuente de esa enfermedad, que yo creo que es lo más importante acá. La mayoría de los pacientes que dicen que les cae mal el pan o que no, pues no sé, los inflama o usualmente les da, lo consumen y les da este tipo de síntomas muy inespecíficos que pueden variar mucho también. Si se fijan, casi siempre es un síndrome de intestino irritable y son 7 a 21%. De esto, casi el gluten puede ser un disparador de esos síntomas, que también en este caso, pues el pan de masa madre al final de cuentas sí va a tener gluten, si no es gluten free, que también puede ser gluten free, pero es bastante difícil de conseguir. Y ¿qué más? La enfermedad celíaca es una reacción, como les decía, autoinmune que se desencadena por gliadinas y gluteínas, péptidos de las gliadinas y gluteínas, o sea, proteínas. Todas las reacciones alérgicas son generadas por proteínas, entonces si estas proteínas están en el pan, que ahora sí me voy a regresar a la anterior a ver si puedo, si se fijan de las proteínas, aquí también vean involucradas en una alergia al trigo, vamos a tener que la mayoría de las proteínas que están presentes en el trigo van a dar problema. Pero en un síndrome de intestino irritable, que es la mayoría, la última tabla aquí, o la última fila más bien, pues no hay muchos estudios que relacionen directamente estas proteínas que nos dan alergia o que nos dan problema en una persona con un síndrome de intestino irritable o en una persona con una, a lo mejor tiene una sensibilidad no celíaca, celíaca o alergia. Entonces, esos son como los principales pacientes que también están acomodadas en prevalencia de menor como una enfermedad celíaca. En realidad no son tantos los que realmente necesitan una dieta gluten free. Entonces vale la pena, yo creo que siempre lo que me quiero llevar de aquí es que vale la pena investigar a veces un poquito más de, bueno, ¿por qué dices que te cae mal el pan? O qué síntomas te da, qué tanto lo has investigado, ¿verdad? Porque podemos enfrentarnos a cualquiera de estos y también a la vez podemos ofrecer una alternativa como es el pan de masa madre. Entonces, también les quería hablar un poquito de microbiota y probióticos, que es algo difícil en el tema de la masa madre, por lo que les mencionaba, que cada cultivo es diferente, que cada pan va a tener diferentes microorganismos, incluso si yo les doy el mío, no sé, por ejemplo, a Lau, ten un pedacito de mi masa madre, y ella lo empieza a cultivar en su casa, todo lo que, toda los factores que hay, los microorganismos pueden cambiar y probablemente vayan a cambiar. Incluso probablemente estén cambiando en mi mismo pan de masa madre conforme va pasando el tiempo, porque pues es una microbiota viva y que está constantemente cambiando, pero casi siempre hay hay constantes que son los bacilos eh, ácido lácticos. Entonces, de aquí, como les digo, la mayoría de los estudios que hay, si me preguntan, ¿cómo afecta el pan de masa madre
a mi microbiota? La respuesta corta sería, es difícil saber, porque tengo que investigar qué tan frecuentemente comes pan de masa madre, cuál comes, si realmente es un pan de masa madre, qué tipo es, como ya les expliqué, pues los tipos también nos van a variar y nos van a cambiar un poquito esto y pues las características de cada quien que es diferente también. Pero básicamente cosas importantes es que sí reduce, sí, en pocas palabras, sí nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra microbiota. Y otra vez, el tema también de la microbiota es un tema bastante complejo que pudiéramos hablar toda la hora de eso, pero para no hacerles el cuento tan largo, también otra cosa que me parece bastante importante es que la masa madre sí promueve un poco que la dormancia metabólica de Clostridium, que todos tenemos Clostridium, pero se han escuchado, pues es uno de los bichitos que a veces nos da más problema cuando tenemos un desbalance. Y también a la vez que esta microbiota, gracias a lo que les mencionaba, los prebióticos, los probióticos, posbióticos, reducen el riesgo de cáncer de colon y patogenicidad de Clostridium difficile por otras características que también vamos a mencionar más adelante. Entonces, sí, en resumen, sí altera la microbiota de una forma positiva, pero también estudios muy, pues, confiables o, ¿cómo podría decir? Como definitivos, no hay, porque la mayoría de estos estudios los vemos como en teoría y han sido en animales, pero como les digo, al final de cuentas sí hay un cambio y sí vale la pena pues comentar eso o tomarlo en cuenta. Y bueno, en cuanto al índice glicémico, que también es otra cosa que nos interesa mucho, sobre todo para nuestros pacientes y para poder, como les digo, desencadenar todo esto. Y quienes no sepan, el índice glicémico es básicamente como un alimento nos va a elevar el azúcar en la sangre. Esto se hace en una escala del 0 al 100 y también se puede dividir en alimentos de índice glicémico bajo, más o menos un nivel medio o un nivel alto. Entonces, lo que tenemos que saber es, que me parece también más importante, es esto, que la masa madre reduce el índice glicémico gracias a la fermentación, porque lo que hace es, como les decía, desencadena más bien, rompe las cadenas de gluten y los convierte en azúcares más simples o fibra soluble, y esa fibra soluble va a permitir que todo se vaya liberando de una forma más gradual en el intestino. Y a la vez, la fibra soluble también disminuye el tránsito intestinal, promueve la saciedad, porque si tenemos el tránsito intestinal un poco más lento, no es como que lo detiene, ¿verdad? Tampoco, pero bueno, sí un poco más lento gracias a la fibra, al igual que en cualquier otra dieta sí, en la dieta de cualquier otra persona que consume fibra, pues nos va a aportar eso. Entonces, al aportar fibra y todos estos otros nutrientes, sí mejora el índice glicémico o glucémico en comparación sobre todo de pues un pan blanco. Y como les digo, los datos no se los puedo dar muy exactos porque todos son diferentes y depende de qué pan estemos comparando con qué pan. Pero bueno, una prox podemos decir que el índice glicémico de la masa madre está entre 50 y 55 y el del pan blanco de 70 a 90 más o menos. Entonces, aquí en esta tabla les quise para visualizar un poquito más lo que es el índice glicémico en relación con el alimento. La glucosa tal cual sola se considera un índice glicémico de 100, es decir, se absorbe básicamente rápido en el estómago. Otros tipos de panes, dependiendo de cuál, como les digo, va variando. El pan de masa madre, dependiendo si es sourdough, va a estar más o menos en 53.
Y esta lista no está en índice, perdón, en orden descendente, solamente menciona aquí arriba la glucosa, pero pueden ver que, por ejemplo, otra cosa interesante es que mientras la masa madre está en 53, también la papa hervida, también el arroz, incluso el camote pues está en 61. Entonces solo quería ponerles esta tabla para que pudieran como hacer una comparación visual del índice glicémico de la masa madre en comparación con otros alimentos, carbohidratos también en este caso. Entonces, pues sí, es definitivamente una buena opción. Y como ven también depende de cuál pan estemos hablando, de cómo, de la harina que tiene ese pan, de la cantidad de horas que se dejó fermentando y algunas otras cosas. Pero bueno, en conclusión de beneficios, podemos decir que sí mejora definitivamente las cualidades sensoriales, el perfil nutricional, por ejemplo, al reducir ácido fítico y aumentar la biodisponibilidad de minerales, y la vida útil al retrasar el endurecimiento y deterioro microbiano, que esta también es otra característica muy particular del pan de masa madre. ¿Por qué retrasa el endurecimiento? A lo mejor se están preguntando, ¿qué quiero decir con eso de que retrasa el endurecimiento? Porque al cocinar el pan, bueno, aquí ya les voy a mostrar. Al cocinar el pan se crea esta capita, ¿verdad? De arriba, la corteza. Entonces, esta corteza no es solamente como, bueno, sí es parte del proceso de cocinar, pero también nos va a proteger, sirve como, por decirlo así, una bolsa natural del pan que va a proteger y va a conservar, ayudarnos a conservar la calidad de este pan. Entonces, y otros de los beneficios, como ya mencionamos más a profundidad, y les dejo también la historia larga por si quieren verla. El índice glicémico más bajo, perdón, y los posibles efectos de los prebióticos y de los oligosacáridos que se liberan durante este proceso. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de las diferencias. Bueno, hasta ahorita alguna duda, perdón, sobre los beneficios, la digestión de la masa madre o del pan con masa madre. Por acá nos Sí. preguntan si se puede hacer con otro grano que no sea el trigo y eso sí lo compartiste al principio, ¿verdad? Acerca de, se puede hacer con varios. Sí, claro que se puede, de hecho se puede hacer con cualquiera. Es más difícil, sí, definitivamente también es más difícil mantener este balance de microorganismos en cualquier harina y diferente también. Entonces, bueno, perdón, esta diapositiva la puse porque creo que también es otra de las cosas que más nos interesa. Aquí les estoy poniendo las diferencias en partículas por millón de gluten de una porción de pan comercial versus una porción de pan de masa madre. Entonces, una porción de pan comercial en promedio trae entre 80,000 a 120,000 partículas por millón de gluten y un pan de masa madre trae entre 200 y 10,000 partículas por millón de gluten. Entonces, pues es una diferencia muy grande. No sé qué piensen ustedes. También es una diferencia que puede hacer que a alguien le caiga mejor o peor, como dicen, el pan cuando comen, porque pues sí va a caerte un poquito más pesado si no toleras el gluten o si tienes alguna sensibilidad o todas esas cosas que mencioné anteriormente, pero a la vez el pan de masa madre también, si usamos harina de trigo, ¿verdad? Ahorita no voy a hablar tanto de los que no son con gluten, porque entonces sí sería bastante, a ver, alguien escribe algo. Entonces, ahora, en cuanto al valor nutricional y las etiquetas, esto también me gusta y me parece bastante interesante. Estas son etiquetas que encontré en internet de panes comerciales, que es lo que podemos llamar, para no decir marcas, pues el pan que todos conocemos que está en el súper, ¿verdad? Como se fijan, tienen bastantes ingredientes.
le agregan hierro, eso es importante también, pero le agregan azúcar, le agregan levadura, que también es algo que me gustaría que tengan en mente porque vamos a hablar de eso también más al rato. Y a veces incluso, por ejemplo, en este de acá abajo, hasta leche, aceite vegetal, entonces peróxido de calcio, supongo que como conservador. Y ahora, esta etiqueta de arriba también me parece muy interesante porque es la que vamos a encontrar usualmente en los panes que encontramos en la panadería y también para recomendarle a nuestros pacientes o cuando nosotros vayamos a comprar pan. Este dice masa madre, pero si se fijan aquí en los ingredientes, dice que trae levadura. Entonces, ya eso nos dice que no es un pan de masa madre. ¿Por qué? Porque pues la levadura se usa, o lo que conocemos como levadura, que bueno, también hay muchos tipos de levadura, no me voy a meter tanto en eso, simplemente lo vamos a dejar como levadura en este caso. Eso acelera bastante que se eleve la masa y que pueda darnos esa textura que nos gusta, esas burbujitas, pero no es un proceso de fermentación larga, porque usualmente la mayoría de las panaderías o de las personas o industrias que quieren comercializar el pan no van a tener el tiempo o no tienen los procesos necesarios para darle todo ese tiempo que necesita para que ocurran todos estos procesos de los cuales hablamos hace ratito y poderlo llamar pan de masa madre. Y eso va a impactar, como les decía, en la composición de los microorganismos que tiene y en cómo nuestro cuerpo los va a procesar, porque no se van a ver digerido esas cadenas de gluten, no se van a ver liberado esos nutrientes. El índice glicémico de esta etiqueta probablemente sea mayor. No borré ahí la marca, perdón. No le quité tantos detalles, pero bueno, tienen la idea. Ahora, en cuanto a el valor nutricional también va a ser muy diferente. Esta etiqueta de acá es de un pan también comercial, la azulita, pero si se fijan también trae levadura, también trae azúcares añadidos, también trae aceite vegetal y conservadores. Y el de acá, el de la derecha, este sí es un pan de masa madre. Tiene solo agua, harina de centeno orgánica, harina integral de trigo fino orgánica y sal. Eso me dice que sí es un pan de masa madre. Entonces, si vemos esta etiqueta o si le podemos aconsejar a nuestros pacientes o a nuestros familiares que busquen un pan de masa madre, creo que esto es algo, un tip importante que podemos checar en la etiqueta. Independientemente de todo lo demás, ¿verdad? Que ya sabemos que está mal, está muy larga, tiene muchos ingredientes, conservadores, etcétera. ¿Cómo sabemos si realmente es un pan de masa madre a diferencia del anterior que como vimos trae aparte pues levadura, lo cual me dice que le metieron, como les decía, en esos procesos, le meten un poquito más de, por decirle así, acelerador para que se produzca más rápido esta reacción, pero pues no es lo mismo definitivamente. Entonces, en resumen de nutrición, si comparamos un pan de masa madre, que aquí quise hacer la comparación estoy tomando en cuenta un pan solo con harina de trigo, no integral, al 14% de proteína, que es la que usualmente se usa, y un pan original o lo que llamamos el pan comercial. Aquí las diferencias más importantes es que, bueno, las calorías sí trae un poquito más de calorías. El sodio también, pues es importante si estamos buscando eso en nuestro paciente. A veces traen un poco más de sodio que el pan original. Y bueno, la fibra dietética aquí en teoría es menor, pero como ya comentamos, esto es tomando en cuenta solo lo que no ha pasado antes de la fermentación. O sea, solo estamos tomando en cuenta los ingredientes. Entonces, también, obviamente, el pan original o el pan comercial va a traer más calcio, más hierro y más vitamina D porque se lo van a añadir, es añadido. Entonces, y bueno, otra cosa importante, proteína sí va a traer más también, aproximadamente más 3.4 gramos en promedio, porque la harina es alta en proteína. Igualmente, como les decía, esto va a variar dependiendo de
el pan que estemos comparando. Me salió aquí una... Ok, entonces va a variar dependiendo del pan que estemos comparando, pero creo que más que ver las características nutricionales de un pan original y un pan de masa madre, pues va mucho más allá, ¿verdad? Porque hay muchos otros factores, como les puse al inicio, que van a entrar en juego durante el proceso de digestión, que nos van a alterar el impacto que tiene en nuestra salud realmente, y no lo podemos reducir a una lista de ingredientes o a una lista de contenido nutricional. Es bastante difícil como simplificarlo en eso, porque pasan muchísimas otras cosas como lo que les mencioné antes. Entonces, bueno, solo para mencionarlo. Y otra cosa que también hay que tomar en cuenta es que el pan de masa madre pues está elaborado mediante un proceso de fermentación natural que usa levaduras silvestres y las bacterias ácido-lácticas, mientras el pan comercial típicamente usa solo la levadura de panadería y pues los conservantes. Esta es la respuesta corta. Siempre hay una respuesta un poco más larga. Pero bueno, en cuanto a métodos de producción, también, como les comentaba, vamos a empezar con el pan comercial, que se elabora usualmente a partir de levadura comercial y acelera esto, la fermentación a poquitas horas, y esto pues comercialmente les conviene porque va a aumentar la producción que tú puedas tener para poder vender más pan, pero a la vez vas a tener que incluir otras cosas como conservantes para que se mantenga la textura, el sabor, la vida útil del pan. Y el pan de masa madre, lo que sí es pan de masa madre, usualmente el proceso de fermentación va entre 4 o 24 horas o más. Yo diría que más en la mayoría de los casos. Usa levaduras silvestres, como les decía, esto va a permitir la descomposición de carbohidratos que nos permiten la liberación de nutrientes como hierro, zinc, fibra soluble, proteínas complejas, y eso termina mejorando la digestibilidad. Y otra vez les puse aquí los tipos, como decía, el tipo 1, el tradicional, y el tipo 2, pues es el industrial, ya cuando metes o inoculas el pan con un cultivo específico principalmente para asegurarte de que vayas a poder mantener el cultivo maduro y estable también. Entonces, en cuanto a las diferencias nutricionales que tal vez nos interesen un poquito más, aquí ya les voy a hablar más a detalle, ahora sí con números. Nutrientes y digestibilidad, como les comentaba, el hierro al menos un 10% más y el zinc al menos un 25% más. Aumenta también las vitaminas, porque todo esto se encuentra usualmente atrapado dentro de las cadenas de gluten. Entonces, lo que nos permite esa fermentación larga es que este proceso se empiece a llevar, o se empiece como a predigerir durante la digestión, pues. Y pues eso también retrasa el vaciamiento gástrico, el tránsito intestinal, mejora la digestibilidad y el índice glucémico. En cuanto a los fitatos y factores antinutricionales, también va a degradar hasta un 96.6% el ácido fítico versus un 56% en la levadura. En cuanto a la fibra y almidón resistente, que es otro punto bastante importante del pan de masa madre, es que aumenta la fibra dietética y el almidón resistente aproximadamente 89 a 120%, lo cual nos da un efecto prebiótico y nos ayuda a mejorar a la vez nuestra composición de nuestra microbiota, a diferencia de la levadura, cuyo impacto pues en este caso va a ser limitado. Los posbióticos y salud, que se va a quedar ahí en el intestino, básicamente, que nos va a ayudar a que en un futuro o a alimentar o a promover una microbiota sana en nuestro intestino. Y esto tiene que ver principalmente con los efectos antiinflamatorios y antitumorales que se van a producir por estos compuestos que se van a liberar. Y bueno, en cuanto a los FODMAPs, también reduce un poco más los fructanos y la acrilamida,
mientras que la levadura, por el contrario, genera mayores niveles de acrilamida. Entonces, la acrilamida es un compuesto que se encuentra básicamente en todos los alimentos muy cocidos o cocidos, pero hay niveles. Entonces, el pan de masa madre sí tiene acrilamidas, sí también tiene fructanos, pero un nivel un poco más bajo. Y bueno, de las propiedades sensoriales y conservación, creo que esto es bastante, pues, con lo que más estamos familiarizados, yo creo, ¿no? Mejora el aroma, mejora el sabor y, como les decía, el envejecimiento. Entonces, el pan envejece también. Bueno, esto va a depender de cómo lo almacenemos, a veces más rápido o más lento. Y me voy a ir un poquito más rápido otra vez. Para los que les gusta el cuento largo, esta es otra tabla bastante larga, pero venimos a redundar en lo mismo que les decía, de los beneficios del proceso que pasa o durante la nutrición. En resumen, es mejor. Podemos quedarnos con eso. Mejora la nutrición, más apto para pacientes con problemas digestivos, diabéticos, disminuye el estrés oxidativo, por lo tanto, la acrilamida, como hablábamos ahorita, el riesgo de cáncer, el riesgo de enfermedad inflamatoria o cáncer colorectal, incluso hasta en el colesterol, que tal vez no es una de las primeras cosas o de las más obvias, pero bueno, también ayuda. Esta es todavía la historia más larga, me voy a soltar esa diapositiva. Y otras cosas que tenemos que tomar en cuanto a consideración y la variabilidad, pues es el tipo de harina, que también va a variar, las condiciones de la fermentación y las necesidades individuales. Como les comentaba, hay que conocer primero a nuestro paciente y qué características puede tener el pan de masa madre para poder recomendarlo o no. Entonces, esta también es la historia larga. Pero en resumen, la fermentación con masa madre mejora el perfil nutricional, la digestibilidad, la seguridad alimentaria, las cualidades sensoriales del pan y básicamente es mejor. Ahora, ¿cómo iniciar tu propia masa madre? Esta historia también es una historia bastante larga que voy a tratar de resumirles lo más posible. Ahora, creo que lo más importante que quiero que se lleven, si lo puedo decir en 5 minutos, es que todas van a ser diferentes. En pocas palabras, todas van a ser diferentes. La mía va a ser diferente a la de cualquier otra persona que haga en su casa. Les digo, incluso aunque yo tome un poquito de mi masa madre, este es mi, mi frasco y no se ve por qué. Pero bueno, va a ser diferente a los que tengan, porque no solo es la harina y el agua y los microorganismos que hay en estos, sino que también es el peso, el tiempo, la temperatura y la presión van a afectar lo que se vaya a cultivar en tu masa madre. Y bueno, aquí les quería también poner un poquito de qué necesitamos, pues harina, agua, un frasco y esto de abajo es una liga para medir, como se fijan, para medir el crecimiento básicamente. No me está enfocando. Pero bueno, para medir el crecimiento de la masa madre. Entonces, esta diapositiva también la quise poner porque luego a veces vamos a buscar en internet y nos vamos a encontrar con un chorro de cosas de que, oye, necesito esto y este cepillito para qué sirve y para qué sirve esto y para qué sirve esto. Entonces, miren, en resumen, lo que sí necesitamos es nada más la masa madre y una olla de hierro, que no tiene que ser esta, a veces le dicen Dutch oven. Este de acá se llama Banneton, el que es como una canastita. Esa la podemos, si no tenemos Banneton, no importa, podemos usar un Pyrex y un trapo simple de cocina, no necesitamos esto. Este de acá yo sí se los recomiendo, es papel pergamino. Y pues las navajitas, que también no son estrictamente necesarias para hacer el scoring, pero son bastante útiles si quieres hacer algo ahí bonito. Esta cosa de aquí que es para partir la masa tampoco es estrictamente necesario, podemos usar un cuchillo en vez de eso. Este cepillito de aquí se usa para quitarle el exceso de harina que queda arriba, también igual no lo necesitamos. Este de aquí es para batir en caso de que no te quieras ensuciar perdón, tus manos.
lo cual también no lo necesitamos. Entonces, usualmente cuando te metes, quiero iniciar masa madre, necesito todo esto, no, la verdad es que no puede. Todos estos, como les decía, lo podemos cambiar por otras alternativas que tengamos. Ahora, ¿cómo iniciar? Esto también es algo bastante complejo porque va a suceder diferente en cada casa. Y si ustedes se meten también a buscar en internet cómo iniciar la masa madre, cada quien va a dar pasos muy específicos. Haz esto, esto y esto y va a salir. Y no es así. ¿Por qué? Porque como les mencionaba también anteriormente, hay muchos otros factores como por ejemplo, oye, aquí donde vivimos en Monterrey estamos a 30 grados, entonces no suceden estas reacciones igual que a lo mejor van a suceder en la casa de alguien que vive en Canadá o en algún lugar donde usualmente la mayoría de los días son fríos o sí tienen una temperatura ambiente de 20 a 30 grados, pero básicamente iniciamos con harina y agua y lo más importante también es observar tu propia masa madre, conocerla, ver cómo va cambiando y alimentarla cuando tenga hambre. Si tiene burbujas, si huele a yogurt o vinagre, también olerla es muy importante. Es bueno, si tiene mal olor o moho, es malo. Entonces, olerlo, verlo, conocerlo, yo creo que es más importante que yo les diga todo esto, pero bueno, lo quería dejar ahí como quiera para que sepan. Señales de hambre o cómo sé si hay que alimentar a la masa madre en caso de que ya tengan una. Es muchas veces cuando no tiene burbujas, si se empieza a separar la capa de arriba, como por ejemplo aquí en este frasco yo tengo el discard, que es lo que sacas cuando le das de comer a tu masa madre. Hubiera quitado ese filtro, pero bueno, creo que ya es muy tarde. Entonces, le das de comer a tu masa madre y sacas cierta cantidad de volumen y lo dejas en un frasco. Y este frasco es masa madre, pero no está activa. O sea, no está alimentada, pues. Y empieza a crear una capita que básicamente es alcohol, no significa que esté malo y otras cosas, pero se puede usar, por ejemplo, para hacer otro tipo de alimentos, como cualquier cosa horneada, waffles, galletas, lo que se les antoje. Entonces, así más o menos se ve una masa madre el primer día. Esto también lo voy a comentar así nada más rapidito, pero bueno, me gustó porque es la evolución más o menos que vamos a ir viendo de nuestra masa madre durante el tiempo o durante los primeros días que tomemos en formarla. Si se fijan cada vez, primero se ve nada más pues como harina y agua, porque eso es lo que es, y poco a poco empezamos a ver la activación de las bacterias, de los lactobacilos, de las levaduras que también hay en eso, y se ven como burbujitas. Ahora, aquí hay varios frascos que también quería mostrárselos nada más para que vean, a ver si pueden decir cuál está malo. ¿Alguien puede adivinar cuál de todos estos está malo? Porque todos se ven mal, la verdad, honestamente. Pero bueno, esto es Hutch normal, que es lo que les comentaba, lo que está arriba del primero. El segundo se ve ok, todos, no. Este sí está malo porque se ve un color disparejo. Este se ve que tiene moho, el tercero, entonces sí está malo. Este, el cuarto, no está malo, eso es Hutch normal. Este tampoco está malo. Sobre todo también aquí hay que considerar que la persona, la dueña de esta foto lo olió, entonces sé por eso que no está malo, porque sí se ve mal, pero bueno, también para que sepan, esto es lo que pueden usar para salvar en caso de que, oye, yo tenía mi masa madre y alguien sin querer la tiró, está todo perdido. No, no está todo perdido, porque si la has estado dando de comer, vas a tener un frasco como estos y de aquí puedes sacar 60 gramos y volver a darle de comer y tu masa madre sigue viva. Entonces, bueno. Y el proceso de elaboración, que ahorita ya también es un proceso muy largo, no me voy a meter mucho, pero sí empezamos con autolisis, después lo doblamos aproximadamente. Eso también va a depender del tipo de harina, de la temperatura que hay en la ciudad donde vives o en tu casa. Pero si se fijan aquí, yo creo que también lo más importante es que en la primera fermentación vamos a tener dos principales fermentaciones. A la primera usualmente le llaman bulk,
o la primera. Y es cuando terminamos de doblar el pan, que es para desarrollar las cadenas de gluten, y lo dejamos aproximadamente 4 a 8 horas. Después de eso se hace el shaping, o sea, le das ahora sí la forma, lo pones en tu Pyrex o en tu Banneton, lo metes bueno, de aquí son 20 minutos el primero, el segundo son aproximadamente 4 horas, el tercero, la primera fermentación, también son aproximadamente 4 horas, depende otra vez del clima. El shaping, pues rapidito. La fermentación en frío, esta es la otra que puede durar relativamente mucho tiempo. Por ejemplo, lo dejaste en el refri y a lo mejor en la mañana no tuviste tiempo para hornearlo, ya pasaron 12 horas, no pasa nada, lo puedes hornear a las 14, 16, 18, no afecta tanto. Y después de eso, bueno, el scoring, que aquí no me apareció la foto, pero, uy, perdón, básicamente es la parte más divertida para mí, porque es cuando ya le pones sus rayitas o tu dibujito, o lo haces especial si se lo quieres regalar a alguien para que se vaya a ver bonito, y el horneado, que tiene que ser, como les decía, en un molde de hierro de preferencia para guardar el calor 20 minutos y después otros 20, 10 a 20 minutos, depende otra vez del tamaño de tu masa madre, pero bueno, es hasta que se vea doradito y hueco. Entonces, ahorita voy a contestar preguntas porque ya estamos un poquito sobre el tiempo. Del almacenamiento, bueno, que me preguntaban cómo almacenarlo. Sí dura a temperatura ambiente, de preferencia en una bolsa de tela. En el refri, hasta una semana. A veces se puede volver un poquito más duro y en caso de que se vuelva duro, pues no pasa nada. Lo usamos también para hacer crotones o para hacer incluso pan molido, lo metes a la licuadora, lo tuestas, lo metes a la licuadora y ya tienes pan molido. Lo que yo siempre recomiendo es la tercera opción, que es congelado, que te puede durar 1 a 3 meses. Sí afecta, vi por ahí una pregunta, sí afecta obviamente la composición, pero de una forma mínima. Al final de cuentas, el mensaje que les quería dar o la conclusión es que creo que tiene mucho más peso todo, bueno, tiene mucho más peso todo el proceso que pasó, toda la fermentación, que ya, bueno, al final el producto que tienes, si lo metes en el refri, en el congelador o si lo dejas al aire libre, como quiera va a seguir teniendo todos esos beneficios porque es un pan que pasó por todo este proceso. Y un poquito, ya nada más para terminar, sobre el impacto en la salud y cultura, que creo que es muy importante mencionar que últimamente hemos visto, y bueno, por eso estamos todos aquí principalmente, porque hemos visto que, también más, creo yo, a raíz de la pandemia y el COVID, que empezamos todos a voltear a ver el pan de masa madre, de que, híjole, ahora ya no puedo ir al súper o ya no hay pan en el súper, voy a empezar a hacer mi pan de masa madre, aparte tengo un chorro de tiempo libre, que eso fue lo que le pasó a muchas personas y entonces empezó a ser más popular, se dieron cuenta de todo este valor nutricional y yo diría que cultural también, y empezó a crecer el mercado. Entonces, si se fijan, se estima que el mercado de la masa madre alcanza una valoración de 2.4 mil millones de dólares en 2024, que pudieran ser 3.3 mil millones de dólares para el 2029. Entonces, pues sí, en resumen está creciendo mucho. ¿Por qué? Porque pues la gente se ha dado cuenta que es importante y que podemos pues hacerlo. Entonces, ahora sí, preguntas. Wow, qué presentación más impresionante, de verdad que aprendimos muchísimo. Yo me comí un pedacito de masa madre, me antojé en el medio de la presentación que conseguimos acá en el mercadito local y muy deli, así que tengo varias preguntas. Ok. Bueno, acá vamos en orden. Karen Gelis nos pregunta, ¿por qué tiene tanto sodio? ¿Por qué tiene tanto sodio en comparación con, por lo menos ese ejemplo que compartiste en comparación con los otros panes? Sí, igualmente pues es la cantidad de sodio que, o o sea, ¿cómo les digo? Pues, la cantidad de sodio que tú le agregas para hacer que sepa rico.
Y esto también no es lo mismo en todos, porque puedo ponerle menos sodio, puedo ponerle menos sal, y eso sí va a afectar el sabor, pero si lo que me importa es el sodio, puedo moverlo y disminuirlo. Yo encuentro que un balance bueno para un pan de masa madre y también a la vez el sodio y la cantidad de sal que le ponemos no va a ser lo mismo en un pan que a lo mejor es de pura harina de trigo, haga uno que es con harina integral, porque la harina integral te va a aportar más sabor, entonces a lo mejor puede ser un poquito menos sodio. Como les dije, esa tabla yo la hice tomando en cuenta la cantidad de sodio que yo encuentro que es un buen balance para darle sabor a una harina que está haciendo 100% de harina de trigo, alta en proteína, a una que está haciendo a lo mejor mixta o que le pusiste cebada o que le pusiste harina integral, etcétera, cualquier centeno. Y eso lleva a, muchas gracias por la contestación, eso lleva a la otra pregunta que si el pan de masa madre con harina blanca está permitido dentro de Whole Food Plant-Based. Sí, la Bueno, respuesta corta es sí. Eh, ¿A qué te refieres con harina blanca? sí, eso escribieron acá con harina blanca. Yo creo que en realidad lo que se debería de enfatizar acá Ah, ok. es que, como mencionaba la doctora, se pueden utilizar distintos granos, distintas harinas, entonces lo preferible para que se mantenga dentro de la clasificación de Whole Food Plant-Based o alimentos Sí. bajos procesados o mínimamente procesados, pues utilizar las harinas enteras, correctas, de grano entero, más bien. Sí, ahora, hablando de harinas, creo que esto también es algo muy importante que me faltó decir. No es la harina que vas al súper, y porque ya me preguntaron que cuál comprar. No es la que vas al súper y se llama bueno, no voy a decir marcas, pero la que encuentras ahí. Porque si se fijan también incluso en los ingredientes de la harina, muchas traen peróxido de benzoilo. Y el peróxido de benzoilo, también para los que tenemos acné y lo usamos, pues es un químico que se usa para blanquear las harinas y lo contienen la mayoría de las harinas que vamos a encontrar en el súper. Entonces, sí es importante ver las características de esta harina, que sea una harina idealmente sin blanqueador, sin peróxido de benzoilo, y que sea alta en proteína, porque si no es alta en proteína, que como les decía, esto significa que tiene entre un 12 y 15%, yo encuentro que un sweet spot es 14% de proteína por cada 100 gramos de harina. Entonces no es la que compras, porque a lo mejor lo estás intentando hacer con esa y pues si trae peróxido de benzoilo, ya harina vegetal, pues quinoa, sí se puede, pero es un poco más difícil. Sí, eso iba a preguntar, la harina de millo, por ejemplo, nosotros cocinamos muchos pancakes con la harina de millo y creo que en el Farmers Market hacen uno con millo también, pero sí, es un proceso, no es tan complicado, tan sencillo. Sí. ¿Y los beneficios se pierden si el pan se congela? No, digo, igual que todo lo que congelamos disminuye un poco, pero como les digo, estos beneficios son consecuencia no solo son consecuencia de todo lo que pasó, todo este proceso largo de fermentación, entonces ahí va a estar como quiera, en resumen. ¿Se pierde un poquito? Sí, que sea importante, no, más bien. Bueno, y acá puedo entender esta pregunta. Los que vivimos en países tropicales o calientes como temperaturas altas como en Puerto Rico, durante todo el año es caluroso, ¿se puede afectar para el resultado final? A ver, perdón, que si le ¿Cómo puede afectar temperaturas altas como la de Puerto Rico, donde todo el año es caluroso? Ah, ok. Esto va a afectar más que nada, sí va a afectar, pero a la vez tú vas a encontrar, por eso les digo que si buscan en internet cómo hacer un pan, la gente te va a dar su opinión dependiendo de cómo es la temperatura y las horas a las que tú tienes que alimentar tu masa madre o las horas que tienes que dejar la primera fermentación o la segunda fermentación. Y esto va a depender, sí, de la humedad y del calor que hay en el lugar donde vives. Si hay más calor, el proceso sucede más rápido. Es una relación inversa. Entre más calor, más rápido, o sea, menos tiempo va
tardar este proceso y al revés, igual. Entre más frío, pues se tarda un poquito más. Incluso lo notamos, o los que hacen pan lo van a notar en su casa, de que, oye, en invierno esto se tarda mucho y en verano se tarda muy poquito y tienes que volver a adaptar tus procesos, aunque seas tú mismo haciendo tu propio pan con la masa que ya conoces. Y cambia dependiendo del clima, dependiendo, como les digo, incluso de la presión atmosférica, que a lo mejor esto no lo tomo, sí, la altitud justo. Me ha pasado que yo le doy un poquito también de masa madre a una persona que vive en otro lado y llega y se comporta de una manera muy diferente. Entonces, como les decía, lo más importante es conocer cada quien nuestra propia masa madre, ver cómo se comporta y bueno, tener un amigo que también le sepa para poder ayudarnos en esta curva de aprendizaje que tenemos al principio de saber si es normal o no es normal, si está bien, si está funcionando, no está funcionando, dónde puede estar el error. Es Súper. ¿Y la masa madre se mantiene guardada en la nevera? sí, Ok, puedes mantenerlo al aire ambiente, en la nevera o en el congelador. El tiempo que vaya a durar en cada lugar va a diferir, pero en resumen, sí se pueden los tres. Y entonces para hacer la masa madre en casa no necesito activador. No, Ok. como les decía, solo harina y agua. El agua también de preferencia que sea limpia, no la de la llave, porque también a veces la de la llave trae cloro y O sea que destilada o simplemente purificada. purificada. No sé qué te refieres con destilada. Distilled, como esa básicamente, sí, porque Ah, purificada es filtrada más bien. ok, no, Destilar que le quitan los minerales, pero se me hace que no queremos eso. Es simplemente que esté filtrada, ¿no? sí. Eh, Entonces, ok, muy bien. Lo que se descarta se acumula, puede todo lo que se descarta, lo que se acumula, sí. pone todo junto en un envase. Ajá, lo vamos juntando aquí. Por ejemplo, este es mi frasco de discard y como lo Ok. ven, trae ahí un poquito de hooch, pero no significa que esté mal. Y este es la masa madre, que entonces tienes, como te digo, dos frasquitos. No lo tires por el lavabo porque se va a tapar, ni al bote de basura porque sí sirve, como quiera, sigue siendo harina y agua que ya está inoculada con esos bichitos, que ya pasó también por un proceso de predigestión. ¿Qué quiere decir alimentar la masa madre? Que vas a quitar una parte de la masa madre, la vas a colocar en el otro frasco y le vas a dar agua y harina, que tiene que ser, sí, la misma harina, de preferencia no cambiar también el harina porque entonces ahí, como les decía, mueves este balance de microbiota que hay. Súper. Alguien puso, he visto que algunas personas le añaden miel a la masa madre. ¿Cómo altera esto el resultado? Sí, bueno, híjole, eso es otra cosa bastante interesante. Por ejemplo, híjole, no, bueno, a mí me encanta este tema. Hay una librería, de hecho, bueno, biblioteca, más bien sería como una biblioteca o no sé cómo se puede llamar, pero hay una persona en Bélgica que se dedica justo a almacenar masas madres, investigarlas, analizar toda la microbiota y seguirlas alimentando. Y entonces hay gente que encuentra que sus harinas funcionan. Esto modifica a la vez la microbiota, modifica el sabor, modifica la textura, pero por ejemplo, una de las más famosas aquí en México, que la usan en Jalisco para hacer virote, que bueno, eso no es vegano, pero le dan a esa harina o más bien a esa masa madre, le dan de comer cerveza, harina, agua, limón y ¿qué más? Ya dije cerveza, harina, agua y limón. Entonces, Wow, qué sí, interesante. sí, entonces sí, hay gente que le añade jugo de manzana, hay gente que le añade huevo, sí dije, ¿verdad? Huevo. Entonces, sí, son bastante variadas. Yo les recomendaría empezar con algo sencillito como harina y agua y ya. Y harina integral sí se puede, pero sí también es un poquito más complejo. Ok, súper, súper. Y bueno, he escuchado que las harinas en México son transgénicas. ¿Qué harina nos recomiendas
para hacer el pan? La verdad es que yo la compro a granel porque, o sea, si vas al súper y encuentras una harina non GMO, te va a salir muy caro. Para la cantidad de... Se puede hacer con Rejuvelac. Fíjate que sí he escuchado que se puede. Yo no lo he hecho en lo personal, pero sí tengo entendido que hay gente que lo ha hecho. Entonces, bueno, de la harina, yo la compro pues en bolsas de 20 kilos, porque Wow. si compras una bolsita de 500 gramos, no te va a servir más que para hacer un loaf o así. Un pedacito. Muy bien. Bueno, aquí la última pregunta para que podamos también compartir con ustedes algunas sorpresas que tenemos acá. ¿Cuál es la diferencia? Esta pregunta te la hago yo. ¿Cuál es la diferencia entre el pan germinado y el pan de masa madre? O sea, generalmente en cuanto a valor nutricional, porque aquí en el mercadito orgánico venden los dos. Dicen, este es fermentado, este es germinado, los dos bajan el nivel de gluten. Entonces, en tu opinión, o que puedas compartir en eso. Esa pregunta también es compleja por lo que comentábamos de, bueno, em, cómo sabes que es de masa madre o qué harinas tiene, y el germinado también probablemente sí te vaya a aportar más nutrientes, pero también habría que ver las características del otro pan de masa madre. Entonces, probablemente en el germinado haya más fibra, me imagino. Esto también lo estoy diciendo como, pues sin ver la etiqueta, pero me imagino que probablemente sí tenga más fibra que un pan de masa madre, pero no, a lo mejor no pasó por este proceso de fermentación larga y por lo tanto no ocurrieron todos esos procesos que liberan nutrientes, que ayudan a digerir las cadenas de gluten, etcétera, etcétera. Súper. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy informativo y nos dio a todos mucha motivación por aprender. Hicimos por ahí una encuesta de si les interesa aprender a cocinar o a hornear pan de masa madre, aprender más sobre este tema práctico. Así que nos van comentando para prepararles algo delicioso para ustedes. Por acá voy a dejar a mi compañera Laura Rodríguez que tiene unas cositas que compartir con ustedes. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Moni. Estuvo increíble esa presentación. Gracias a todos y todas por conectarse. Voy a compartir aquí pantalla con ustedes para enseñarles. Ay, Moni, ¿crees que puedas? Ah, ya, listo. Ok, mil gracias. Excelente. Bueno, tenemos un súper evento para ustedes. Estamos muy emocionadas de traerles el Plant-Based Cooking Summit México, que va a ser en Monterrey, en donde estoy yo, en donde está Moni. Estamos ahí varios de la comunidad Plant-Based. Y bueno, va a ser el 8 de junio en Monterrey, en Academ. Ya pueden ver la página web. Es un evento culinario intensivo de un día en donde vamos a reunir a toda una serie de expertos culinarios, chefs y demás que van a poder compartir su conocimiento práctico, porque como ya saben, la alimentación basada en plantas no es nada más la información, sino es la implementación. Entonces, este evento es todo práctico, todo implementación. Van a aprender todos los tips, todos los hacks, los secretos que tienen estos chefs y expertos culinarios. Entonces, no se lo pierdan. Va a estar padrísimo. Es abierto a todo el público, no tienen que ser profesionales de salud ni nada. Si eres amante de la comida y pues quieres aprender un poquito más, ahí te esperamos. Y pues incluye una serie de cosas como demostraciones culinarias en vivo, degustación, espacios de networking, comunidad, y pues les vamos a dar un recetario digital con todo lo aprendido. Y este es un evento único, nunca hemos hecho un evento puramente culinario. Hicimos uno que se llamó Vida Verde en el 2023, también en Monterrey, que estuvo padrísimo. Ese fue más como ponencias o sea, como lectures que daban los expertos. Y eso es increíble, siempre nos encanta seguir aprendiendo. Sin embargo, este va a ser más enfocado en el tema de la cocina. Y pues bueno, van a salir de ahí todos unos expertos en la cocina plant-based, entonces ya no va a haber excusa de que, ay, está muy complicado cocinar, no se me ocurre nada. Van a salir con muchísimas recetas, muchísimas ideas y pues información práctica que van a poder aplicar en sus casas. Entonces, bueno, eh, tenemos un precio especial, un early bird ahorita. Pueden separar su lugar ahorita en este QR. Ahorita también mis compañeras, Vane, Eve, pueden compartir con ustedes una serie de links
que ahí van a encontrar. Y bueno, nos encantaría verlos ahí. También les platicamos que tenemos el certificado ahora ya en español de nutrición basada en plantas. Moni lo tomó en inglés, yo también lo tomé en inglés hace tiempo y ahora ya está en español. Es o sea, está completamente renovado. Es información que es un certificado que se hizo pues pues prácticamente desde cero con expertos, con más de 25 expertos en nutrición y medicina de estilo de vida. Y pues toda esta información se tropicalizó a Latinoamérica con recetas, con tips y pues bueno, nos encantaría que nos acompañen en este certificado. Tenemos una oferta especial de primavera. Pueden en este QR escanearlo e inscribirse hoy con este código primavera 75. Y también, si quieren aprender un poquito más antes de inscribirse, tenemos una muestra del certificado. Esta muestra les va a dar acceso a una serie de videos cortos que son extractos de los videos que están dentro del certificado. Esto es más que nada para que se puedan dar una probadita de lo que es el certificado antes de que se inscriban ya al 100%. Y pues bueno, nos encantaría que sigan aprendiendo de todo esto. Y ahora sí, una vacación con aprendizaje incluido, el retiro de bienestar que va a ser en octubre, va a ser una semana increíble en donde vamos a comer, aprender y pues disfrutar de la playa. Nos encantaría que pues se den la oportunidad de darse este regalo a ustedes mismos, de ir, aprender, tener una inmersión total en el bienestar. Entonces, pues bueno, ahí los esperamos en todas nuestras iniciativas. Esperamos que nos puedan acompañar en alguna de ellas. Igual los links deben de estar ahí en el chat. Y pues si alguien tiene alguna pregunta, Jacaranda, bienvenida a todo. Nos encantaría que nos acompañe. Si alguien tiene dudas, nos pueden escribir. Y pues bueno, nos encantaría verlos muy, muy pronto. Así es, y por acá estamos. Si por ahí les resulta algo más que quieren comentarle a la doctora Mónica también, eh, qué lujo de verdad tenerte acá compartiendo esta información tan importante porque yo aprendí muchísimo, o sea, el tema de, sí, es siempre aprender a leer las etiquetas, que no todo el pan es el mismo, aunque le pongan masa madre, sabemos que muchas veces las compañías tratan de engañar a las personas para que compren su producto, les ponen natural, les ponen, o sea, eso de masa madre como está tan popular, pues han tratado de monetizar también con eso. Y pues es un proceso que pueden adquirir un nuevo hobby o pues buscarlo de una fuente que sea confiable y que lo hagan con ingredientes íntegros, enteros y sin agregarle azúcares, ni aceites, ni nada de eso. Así que súper, qué rico, qué rico. Bueno, pues muchas gracias a todas, a todos por estar acá. A todos los que se registraron, les vamos a compartir la grabación que va a también incluir la presentación de esta ponencia y también estos datos y ofertas que tenemos en el centro. Esperemos que nos puedan acompañar, estamos creando comunidad y nos encantaría verlos a todos en alguno de estos eventos presenciales que tenemos próximamente. Yo estoy personalmente muy emocionada de ir a Monterrey y cocinar con ustedes, así que los espero ver pronto. Hasta luego. Hasta luego. Por mi parte Hasta también muchas luego. gracias por la oportunidad y bueno, cualquier duda, estamos en las redes. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Moni. Gracias a todos. Bye, bye.